Si alguna vez has pensado que conoces el significado de la palabra audio, te pido que borres esa idea de tu mente ahora mismo. Lo que vas a escuchar a continuación no es una simple pelea entre parientes por una herencia o por un malentendido en una cena de Navidad. No, esto es algo mucho más antiguo, algo bíblico, algo que parece escrito por un guionista sádico que decidió poner a dos almas enemigas dentro de dos cuerpos idénticos. Imagínate por un momento el horror psicológico de mirar a la cara a tu peor enemigo y ver tus propios ojos devolviéndote la mirada. Imagina que la persona que más desprecias en la faz de la tierra tiene tu misma voz, tus mismas manos y comparte tu mismo código genético. Esta es la maldición de los hermanos Matamoros. Hoy empezamos un viaje hacia el corazón de las tinieblas de la televisión española, donde destriparemos la historia de Coto y Kiko, o Kiko y Coto, porque durante mucho tiempo el mundo no supo dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. Quédate, porque para entender el final sangriento, primero tienes que oler el miedo del principio. Todo comienza en Madrid, a finales de la década de los 50. En el seno de una familia de clase media acomodada, un óvulo fecundado se dividió en dos. La biología, en un capricho del destino, creó dos copias exactas, pero dicen los que los conocen bien, y lo dicen con un escalofrío en la espalda, que en esa división celular algo salió mal espiritualmente. Parecía como si al separarse uno se quedara con toda la luz oscura de la anarquía y el otro con la fría frialdad calculadora de la ambición. Juan Antonio Coto llegó al mundo unos minutos antes, gritando, exigiendo su espacio. Francisco, Kiko, llegó después en silencio, observando, y esos minutos de diferencia marcarían una jerarquía invisible que les seguiría hasta la tumba. Crecieron bajo la sombra alargada y terrible de un padre de una severidad militar, un hombre de otra época que no entendía de emociones ni de debilidades. En esa casa no había lugar para las lágrimas, ni para la ternura, solo para la disciplina férrea. Coto era el rebelde sin causa, el niño que rompía los juguetes para ver qué había dentro, el que desafiaba la autoridad paterna con una sonrisa cínica en los labios. Kiko, en cambio, aprendió rápido el arte del camuflaje. Era igual de rebelde por dentro, pero entendió que para sobrevivir en la jungla a veces hay que ponerse la piel del león y otras la de la serpiente. Durante su adolescencia, esa diferencia se hizo abismal. Mientras Coto se encerraba en libros de filosofía, devorando a Nietzsche y a Dostoyevsky, buscando en el nihilismo una explicación a su vacío existencial, Kiko miraba hacia afuera. Kiko miraba hacia el poder social. Coto quería entender el mundo, desentrañar sus misterios más profundos, mientras que Kiko, con una ambición palpable, solo quería poseerlo, controlarlo todo. Llegaron los años 80 y con ellos la explosión de libertad y libertinaje que sacudió España, la famosa movida madrileña, un torbellino de música y color que también ocultaba sombras muy alargadas, noches que duraban 3 días y peligros acechantes en cada esquina. Y allí, en el epicentro del huracán, estaban los gemelos. Eran los reyes de la noche, guapos, altos, peligrosos y con una labia capaz de vender hielo a un esquimal. Compartían todo, desde la ropa y secretos inconfesables hasta mujeres, y sobre todo los excesos que marcaban aquella década frenética. En esas madrugadas infinitas de Madrid se forjó una complicidad que parecía blindada e inquebrantable, pero si mirabas de cerca podías ver las primeras grietas que presagiaban la catástrofe. Coto era el alma de la fiesta, el tipo impredecible que podía recitar poesía o empezar una pelea en cuestión de segundos. Kiko, siempre un paso atrás, observaba cada movimiento, cada palabra, cada reacción de su hermano con una frialdad casi escalofriante. Fue entonces cuando Kiko empezó a darse cuenta de algo fundamental: el carisma indomable de su hermano. Esa locura magnética que atraía todas las miradas podía ser muy rentable, una mina de oro. Fue en esta época, entre el humo de los cigarrillos y la música a todo volumen, cuando se estableció el pacto fáustico que, sin saberlo, destruiría sus vidas para siempre. Kiko se convirtió en el conseguidor, empezó a trabajar en la representación de artistas, moviéndose entre bambalinas con una habilidad innata. Se dio cuenta de que él tenía la cabeza fría necesaria para negociar cachés, para hablar con directores y,
crucialmente, para manejar el dinero que a Coto se le escurría entre los dedos como agua, sin control alguno. Kiko representaba, Coto vivía. Kiko acumulaba contactos en su agenda. Coto acumulaba experiencias traumáticas. Kiko construía una red de seguridad. Coto saltaba al vacío sin paracaídas una y otra vez, buscando siempre el límite. Si esta historia ya te está atrapando, si sientes que estás desvelando un misterio oculto en las entrañas de la farándula española, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula para no perderte ni un solo detalle de las vidas más fascinantes y turbulentas. Y aquí te lanzo una pregunta clave. Quiero que pares un segundo y me respondas en los comentarios. ¿Crees que Kiko realmente cuidaba de su hermano en esa época o ya estaba planeando cómo utilizarlo para su propio beneficio? Piénsalo bien, porque la respuesta cambia toda la historia de forma dramática. Llegamos a los años 90 y el escenario cambia drásticamente. La televisión privada en España abrió las puertas al infierno, y de ese infierno surgió un programa que cambiaría la historia de la comunicación. Crónicas Marcianas. El programa de Javier Sardá necesitaba monstruos, necesitaba gladiadores verbales dispuestos a morir y matar por la audiencia, y allí apareció Coto Matamoros. Su imagen era impactante, una cabeza rapada, tatuajes tribales que subían por su cuello como enredaderas venenosas y una mirada de hielo azul que te congelaba el alma. Pero lo que realmente asustaba de Coto no era su aspecto intimidante, era su mente. Tenía una cultura enciclopédica y una rapidez mental asesina, capaz de desarmar a cualquiera con una sola frase. Coto se convirtió en el fenómeno sociológico del momento. Ganaba dinero a espuertas. Estamos hablando de cantidades que hoy serían ilegales en televisión. Se dice que cobraba 18.000 euros por noche, a veces incluso más. El dinero entraba en su cuenta bancaria como un torrente incontrolable, pero salía aún más rápido. Coto vivía en hoteles de 5 estrellas, compraba coches de lujo que estrellaba, o, con una frivolidad asombrosa, regalaba. Invitaba a fiestas a media ciudad. Despreciaba el dinero. Para él, los billetes eran solo papel sucio que servía para comprar momentos de olvido, efímeros y destructivos. Y mientras Coto quemaba su fortuna en una hoguera de vanidades desmedida, Kiko estaba allí en la sombra, gestionando cada aspecto de su carrera, meticulosamente. La relación parecía perfecta desde fuera, una simbiosis ideal. Kiko era el representante de Coto. Kiko negociaba los contratos millonarios con la productora Guess Music. Kiko se llevaba su comisión, una comisión jugosa, legítima, por supuesto, por su trabajo, pero en la mirada de Kiko empezó a nacer un sentimiento verde y pegajoso, un veneno lento que le corroía por dentro. La envidia. Kiko veía cómo su hermano, al que él consideraba un inestable, un loco, un irresponsable, se llevaba la gloria, los aplausos y la adoración del público. Kiko sentía que él era el cerebro, el verdadero artífice del éxito, pero nadie sabía su nombre. Él era simplemente el hermano de Coto, y eso, para un ego tan descomunal como el de Kiko Matamoros, era una tortura china, gota a gota, día tras día. Por su parte, Coto empezó a sospechar. En su paranoia, alimentada por el ritmo de vida frenético y las sustancias que consumía, empezó a ver a Kiko no como un protector, sino como un carcelero, una figura que lo mantenía encadenado. Empezó a sentir que Kiko le empujaba a trabajar más y más, a ser más polémico, más agresivo, solo para que la facturación no bajara, para mantener el caudal de dinero. Coto se sentía la gallina de los huevos de oro que estaba siendo exprimida hasta la última gota de su esencia vital. Pero había otro elemento en esta ecuación, una pieza fundamental en el tablero de ajedrez que jugaban estos dos hermanos, una mujer que lo cambiaría todo, Carmen Ordóñez, la divina. Carmina no era solo una famosa más, era la reina de corazones de España, una figura trágica y fascinante, y Kiko era su representante, el que movía sus contratos y apariciones. Coto era su amigo del alma, su confidente en las noches de soledad, su refugio. Los tres formaban un triángulo extraño y peligrosamente fascinante. Carmina adoraba la locura poética de Coto, se veía reflejada en su dolor y sus excesos, pero dependía de la gestión férrea y pragmática de Kiko para mantener su desorbitado nivel de vida.
Kiko tenía el control sobre la mujer más famosa del país y sobre el colaborador más polémico de la televisión. Tenía el poder absoluto, pero le faltaba la fama, el brillo público que tanto anhelaba. Y entonces llegó el año 2002, el año de la gran traición, según la versión de Coto. Kiko Matamoros, cansado de estar detrás de la cortina, decidió dar un paso al frente por sí mismo. Se le ofreció una silla en el programa Salsa Rosa. La excusa oficial era hablar de sus representados, de sus manejos, pero la realidad era que Kiko quería su propio trozo del pastel televisivo. Cuando Coto encendió la televisión y vio a su hermano sentado en un plató, sintió un escalofrío de terror que le recorrió la espalda. No porque temiera por él, sino porque vio algo obsceno. Vio a Kiko imitando sus gestos. Vio a Kiko utilizando sus mismas pausas dramáticas. Vio a Kiko adoptando esa pose de tipo duro e intelectual que Coto había perfeccionado durante años y había convertido en su marca personal. Para Coto, aquello fue un robo de identidad en directo, una afrenta personal inaceptable. Sintió que su hermano no solo quería ser famoso, sino que quería ser él, quería reemplazarlo por completo. La industria televisiva, siempre cruel y pragmática, se dio cuenta de inmediato. Kiko era una versión más limpia de Coto, un producto más manejable. Kiko llegaba puntual. Kiko no desaparecía 3 días de fiesta. Kiko se ponía corbata si hacía falta. Kiko era el producto mejorado, listo para el consumo masivo y sin los problemas inherentes a Coto. La tensión entre los dos empezó a ser insoportable en privado, un cuchillo afilado que cortaba el ambiente. Las discusiones por dinero se volvieron constantes. Coto acusaba a Kiko de no pagarle todo lo que le debía de sus colaboraciones, de retenerle fraudulentamente sus ganancias. Kiko acusaba a Coto de ser un desastre financiero, un pozo sin fondo que no sabía ni dónde tenía la cabeza. Pero, a pesar de todo, mantenían las apariencias. El negocio seguía siendo demasiado lucrativo para romperlo de golpe. Sin embargo, el destino tenía preparada la guadaña, el punto de inflexión, el momento en que la historia deja de ser una crónica de éxito para convertirse en una tragedia negra e inevitable. Fue la muerte de Carmina Ordóñez en el verano del año 2004. La muerte de Carmina fue un terremoto emocional para ambos, pero de maneras muy diferentes, y con consecuencias devastadoras para su ya frágil vínculo. Para Coto fue la pérdida de una hermana espiritual, de una compañera de fatigas, una amiga de confesiones íntimas. Se rompió por dentro, su alma se desgarró. Para Kiko, además del dolor personal que pudo sentir, supuso el fin de una era económica dorada y el inicio de un escrutinio público feroz que no le daría tregua. En los días posteriores al funeral, mientras el cuerpo de Carmina aún estaba caliente y el luto debería haber sido sagrado, el silencio tenso entre los hermanos se transformó en un ruido de sables que anunciaba la guerra abierta. Coto, en un estado de vulnerabilidad extrema, con la mente nublada por el dolor y la ira, empezó a escuchar rumores. Rumores sobre las cuentas de Carmina, rumores sobre dinero que faltaba de sus gestiones, rumores sobre cómo Kiko había gestionado los últimos y decadentes años de la divina. Coto miró a su hermano a los ojos y ya no vio a su gemelo, su otra mitad. Vio a un extraño. Vio a alguien capaz de cualquier cosa por mantener su estatus en la exclusiva urbanización de la finca. Alguien sin escrúpulos. La semilla del odio ya no era una semilla, había germinado y sus raíces estaban estrangulando cualquier resto de amor fraternal, cualquier atisbo de conexión. Se preparaba la tormenta perfecta. Coto estaba herido, arruinado emocionalmente y lleno de una ira ciega. Kiko estaba en ascenso, poderoso, pero con miedo a que los secretos del pasado salieran a la luz, a que todo se derrumbara. El escenario estaba listo para la primera gran batalla pública. Lo que vendría después dejaría a la España entera pegada a la pantalla, conteniendo la respiración ante un espectáculo de destrucción mutua. Pero eso es solo el principio. Nos quedamos en el momento más delicado, el verano del año 2004, con la muerte de Carmen Ordóñez. Ese fue el detonante, la chispa que cayó sobre un almacén lleno de pólvora, destinado a explotar en una deflagración de odio. Tras el funeral, el luto duró lo que dura un suspiro. Coto, con el corazón roto por la pérdida de su amiga y la mente nublada por el dolor y la ira, decidió que ya no iba a callar más.
Empezaron a salir los trapos sucios de una relación que siempre había guardado demasiados secretos, y no eran manchas pequeñas, sino costurones putrefactos que se abrían en directo. Koto lanzó la acusación más grave que un hermano puede hacerle a otro, la más hiriente y devastadora que se puede concebir entre lazos de sangre. Acusó a Kiko de lucrarse con la decadencia de Carmen. Imagínate la escena, el escalofrío que debió recorrer a la audiencia. Koto, en círculos privados que pronto se hicieron públicos, gritaba que Kiko había exprimido a la divina hasta el final, sacando comisiones de donde no las había. Afirmaba que se había preocupado más por el porcentaje de beneficio que por la salud y el bienestar de la persona a la que decía representar, abandonándola a su suerte en el abismo. Kiko, desde su trinchera, se defendía con esa frialdad de témpano de hielo que le caracteriza. Se vendía como el Salvador, el hombre sensato que intentó poner orden en el caos autodestructivo de Carmen. Pero para Koto, ver a su hermano en televisión hablando de ella, verle llorar lágrimas que él consideraba de cocodrilo, le provocaba náuseas físicas, una repulsión visceral que iba más allá del entendimiento humano. Fue entonces cuando Koto acuñó una frase lapidaria, una etiqueta que perseguiría a Kiko durante años, marcándolo a fuego en la conciencia pública: mercader de la muerte. Koto sostenía que su hermano estaba vendiendo las miserias de una difunta para pagar su hipoteca en la lujosa urbanización de la finca, para mantener un nivel de vida opulento a costa del dolor ajeno y la memoria de una amiga. El dinero se convirtió en el dios cruel de esta relación enferma, en la moneda de cambio de cada golpe bajo y cada traición. Koto acusaba a Kiko de deberle cuantiosas sumas, de haberle robado sus ganancias de las colaboraciones televisivas. Kiko acusaba a Koto de ser un pozo sin fondo, un irresponsable que dilapidaba cualquier fortuna que caía en sus manos, incapaz de gestionar nada. Pero el verdadero punto de no retorno, el día que la historia de la televisión española cambió para siempre, fue en el año 2006. Si tienes memoria, recordarás la tensión casi eléctrica que flotaba en el aire de los platós. Koto se sentó en el plató de Salsa Rosa y, mirando fijamente a la cámara, como si estuviera mirando a los ojos del diablo, rompió el tabú de la sangre, el último velo de respeto familiar. Ya no había filtros, no quedaban escudos protectores. Koto definió a su gemelo con 3 palabras que cayeron como bombas atómicas en el estudio, paralizando a la audiencia: psicópata, amoral, ladrón. No lo dijo gritando ni con furia descontrolada, lo dijo con la calma aterradora de quien cree estar diciendo una verdad absoluta e irrefutable, una verdad que había guardado durante demasiado tiempo. Desgranó una lista de agravios que nos dejó a todos helados, revelando detalles íntimos y vergonzosos de su vida compartida. Y aquí entra en juego un personaje fundamental en esta trama shakespeariana, la villana perfecta en la mente de Koto: Makoke. En aquel momento, Makoke era la mujer de Kiko, la madre de su hija pequeña, la imagen del glamour y la vida perfecta, el adalid de la estabilidad que Kiko proyectaba. Pero para Koto, ella era el cáncer que había devorado a su hermano, la fuerza oscura que lo había alejado de su propia esencia, de su familia original, corrompiéndolo por completo. Koto no tuvo piedad. La bautizó con motes denigrantes y la llamó, sin reparos, mujer de plástico, un apelativo que resonó en cada casa española y se grabó en el imaginario colectivo. La acusó de ser una cazafortunas que había separado a los hermanos para quedarse con todo, para monopolizar el poder y el dinero de Kiko, manipulándolos sin descanso. Según la narrativa apocalíptica de Koto, Kiko había abandonado a su primera familia, a Marian Flores y a sus hijos mayores, Diego y Laura, simplemente para satisfacer los caprichos de lujo desmedido de Makoke, sus ansias de ascensión social deslumbrante. Aquí quiero hacer una pausa dramática y lanzarte una pregunta muy seria, porque esto define todo el conflicto. ¿Crees que una tercera persona, una pareja, tiene realmente el poder de destruir un vínculo de hermanos gemelos tan profundo, tan ancestral, que compartían sangre y destino? ¿O crees que el odio y la rivalidad ya estaban ahí latentes, esperando una excusa, y Makoke fue solo el pretexto perfecto para que Koto desatara su furia? Piénsalo y dímelo en los comentarios, porque la respuesta es clave para entender la verdadera profundidad de esta tragedia. La respuesta de Kiko a todo este ataque frontal fue maestra, maquiavélica en su concepción estratégica.
En lugar de bajar al barro y gritar, en lugar de responder con la misma virulencia y descalificaciones, adoptó el papel de víctima digna, de hombre que sufre en silencio y con entereza. «Mi hermano no está bien», repetía una y otra vez con una condescendencia que hacía que a Cotto le hirviera la sangre hasta el punto de ebullición, una provocación que no soportaba. Kiko utilizó la televisión para hacer luz de gas a su propio hermano, presentándose él mismo como el padre de familia respetable, el hombre de éxito, y a Cotto como el juguete roto, el adicto, el loco, el inadaptado social que vivía al margen de la realidad. La presión se volvió insoportable para Cotto, un yunque pesado sobre sus hombros ya cansados y sobre su mente perturbada. Cotto, acorralado por las deudas con Hacienda y asfixiado por el ambiente tóxico que él mismo había ayudado a crear, tomó una decisión radical en el año 2007: desaparecer por completo del mapa. Huyó de España, buscando refugio en los confines del mundo, lejos de la atención mediática y del acoso. Se fue a Tailandia, a las selvas y playas remotas del sudeste asiático, un lugar que prometía el anonimato y la paz. Aquello no fue un viaje de placer, no fue una huida romántica y aventurera, fue una huida hacia adelante, una desesperada búsqueda de olvido y de sí mismo. Desde el sudeste asiático, Cotto se convirtió en una especie de coronel Kurtz de la película Apocalypse Now, un hombre perdido en la selva, en su propio infierno personal. Vivía en condiciones precarias, otras veces en una especie de delirio místico, y desde allí enviaba mensajes de odio a través de Internet, proclamas apocalípticas contra su hermano y contra el sistema televisivo que lo había devorado. Mientras Cotto se consumía en el trópico, alejado de todo y de todos, Kiko se hacía el dueño de Telecinco, cimentando su posición. En el año 2009 nació Sálvame y Kiko encontró su trono definitivo, su imperio mediático particular. Se convirtió en el eje del mal para muchos, en el colaborador más temido y a la vez el más buscado por su capacidad para generar controversia. Imagina la rabia de Cotto, viendo desde un cibercafé sucio en Tailandia cómo su hermano triunfaba, se operaba la cara una y otra vez, se compraba trajes caros y se convertía en una estrella, utilizando la misma agresividad y la misma retórica que él le había enseñado, pero aplicada con una astucia y frialdad inigualables para escalar peldaños. Pero el destino, que es caprichoso y cruel, tenía guardada una última carta. Una carta manchada de sangre y lágrimas, el regreso, la confrontación final. En el año 2012, Telecinco orquestó el reencuentro más esperado y morboso de la década, un evento televisivo sin precedentes. Se pagaron cifras de escándalo para traer a Cotto de vuelta de su exilio y sentarlo frente a Kiko en el Deluxe, en un cara a cara que prometía ser histórico y definitivo. Se vendió como la paz, como una reconciliación televisiva entre hermanos que habían sufrido mucho, pero todos sabíamos en el fondo que íbamos a presenciar una ejecución pública, un duelo a muerte de proporciones épicas que la audiencia esperaba con ansias. Aquella noche, el aire en el plató era irrespirable, denso como la niebla de un campo de batalla cargado de electricidad. Jorge Javier Vázquez, el presentador, parecía un árbitro de boxeo en una pelea a muerte, incapaz de controlar el odio latente que emanaba de cada poro de sus invitados. Kiko estaba sentado con los brazos cruzados, tenso, con la mandíbula apretada, intentando proyectar una imagen de calma impasible que no sentía en absoluto, sino una furia contenida. Cotto entró al plató delgado, demacrado, con los tatuajes más visibles que nunca, con aspecto de haber sobrevivido a un naufragio, de haber regresado del mismísimo infierno. No hubo saludo, no hubo mirada de reconocimiento, ni un atisbo de conexión fraternal. El vínculo se había roto irremediablemente. Lo que hubo fue violencia verbal pura, desatada, sin límites, una catarata de reproches mutuos. «Tú no eres mi hermano. Eres una excrecencia genética», le soltó Cotto con una voz cargada de veneno y un desprecio absoluto en sus ojos. Fue un golpe directo al alma, una herida que nunca cicatrizaría en la memoria de ninguno de los dos. La discusión giró en torno a lo más sagrado, a lo más íntimo para Kiko, los hijos. Cotto se erigió en el defensor de sus sobrinos, Diego y Laura, a los que Kiko tenía supuestamente abandonados en aquella época por sus guerras con la primera mujer, Marian Flores, sus rencillas personales.
Coto le gritó que era un padre ausente, un hombre que había vendido a su propia sangre, a sus propios hijos, por un plato de lentejas mediáticas y un bolso de marca para Macoque, por la fama y el dinero fácil. Kiko, herido pero letal, le devolvió el golpe donde más dolía, en su fracaso vital más estrepitoso y reconocido públicamente. Le recordó sus noches en el calabozo, su vida errante y autodestructiva, su soledad más absoluta y autoimpuesta. «Eres un cadáver, Coto. Estás muerto y no te has enterado», le dijo con una voz que parecía salir de una tumba, gélida y despiadada, sentenciando su existencia. Pero el momento cumbre, el instante que congeló a España entera, fue el polígrafo, la máquina de la verdad que no admite mentiras. Cuando le preguntaron a Coto qué sentía por su hermano, la respuesta fue una sola palabra, pronunciada con una frialdad estremecedora y una convicción total: asco. Y el polígrafo dijo que decía la verdad, que no mentía en absoluto. No era odio, no era rabia descontrolada que se pudiera calmar con el tiempo. Era repulsión física, una náusea profunda e irreversible. Kiko, por su parte, admitió que la presencia de su hermano le perturbaba profundamente, que deseaba que volviera a desaparecer de su vista, que estuviera a miles de kilómetros de distancia, lejos de su vida y de su nueva familia. Esa noche, en el año 2012, se firmó el acta de defunción de la familia Matamoros, el final definitivo de un vínculo que había agonizado durante décadas. Salieron del plató por puertas diferentes y nunca más volvieron a mirarse como iguales, como hermanos unidos por la sangre, sino como extraños, como enemigos irreconciliables. Kiko se quedó con el dinero, con la fama y con el poder televisivo, construyendo su imperio mediático ladrillo a ladrillo. Coto se quedó con su orgullo herido, con su verdad y con la soledad del que se sabe incomprendido, exiliado de su propia estirpe y del mundo que una vez compartió. Parecía que la guerra había terminado con un vencedor claro, un ganador absoluto, pero las guerras civiles nunca terminan del todo. Quedan las brasas incandescentes, queda el rencor macerándose en el tiempo, carcomiendo el alma de quienes las vivieron. Y así entramos en la etapa final, la etapa del desprecio absoluto, de las nuevas novias, de las enfermedades que acechan y de una sentencia de muerte que te dejará helado hasta los huesos. Porque si crees que esto fue brutal, espera escuchar lo que viene, la última vuelta de tuerca a una historia ya de por sí desgarradora. Bienvenido al acto final donde el odio se convirtió en legado. Si la primera parte fue el origen del mal y la segunda fue la explosión de la guerra, esta tercera parte es la crónica de una muerte anunciada. Es la historia de lo que pasa después del apocalipsis, cuando solo quedan las ruinas y el silencio helado entre dos supervivientes que se niegan a mirarse a los ojos. Hemos visto gritos, hemos visto insultos, hemos visto traiciones, pero lo que vas a escuchar hoy es mucho más doloroso que cualquier grito. Vas a ser testigo de cómo el odio se cronifica, se vuelve parte del ADN, hasta el punto de que uno de los hermanos decide borrar al otro no solo de su vida, sino de su propia muerte. Respira hondo, porque vamos a entrar en la etapa final de los Matamoros, donde las operaciones de estética, las novias jóvenes y las enfermedades graves se mezclan en un cóctel venenoso que termina con la declaración más triste jamás escuchada en televisión. Tras el cataclismo del año 2012, los hermanos entraron en una fase que podríamos llamar de Guerra Fría. Ya no había batallas diarias en platós, pero el muro estaba levantado y estaba lleno de alambre de espino. Kiko se coronó como el rey absoluto de Sálvame. Su feudo inexpugnable se convirtió en una celebridad que trascendía su papel de colaborador, sus operaciones de estética, sus crisis matrimoniales y sus problemas de salud se convirtieron en el pan de cada día de millones de españoles, devorados por el morbo. Kiko se reconstruía la cara una y otra vez, intentando detener el tiempo, intentando borrar las huellas de una vida llevada al límite, de excesos y dramas. Pero Coto, desde la oscuridad, desde los márgenes del sistema, observaba todo con una lupa cargada de veneno, esperando el momento justo. Coto, vetado de facto en las grandes cadenas o autoexcluido por pura dignidad, se refugió en la escritura y en Internet, su nuevo campo de batalla. Se convirtió en un fantasma digital que aparecía cada vez que Kiko tropezaba, cada vez que sufría un revés. Cada desgracia de Kiko
Era una victoria para Koto y el momento de mayor regocijo llegó en el año 2018. ¿Recuerdas a Makoke, la mujer por la que, según Koto, Kiko había vendido su alma y a su familia? Pues bien, el matrimonio perfecto estalló por los aires en medio de un escándalo mayúsculo. Kiko y Makoke se separaron en medio de infidelidades y problemas económicos brutales, que salieron a la luz sin piedad. Kiko apareció en televisión roto, humillado públicamente, admitiendo que había vivido una mentira durante años, una farsa. Para cualquier hermano normal, ver a tu gemelo sufrir sería motivo de acercamiento, de consuelo. Pero para Koto, aquello fue el día del juicio final, una validación de sus profecías. No tardó ni un segundo en reaccionar. «Te lo dije hace 20 años», declaró con una satisfacción que daba miedo ver. «Te casaste con una mantis religiosa y ahora te está devorando la cabeza». Koto no ofreció un hombro para llorar, ofreció un espejo para que Kiko viera su fracaso más doloroso. «Yo soy libre», repetía Koto con una voz grave. «Tú eres un esclavo de tus mujeres y de tu dinero, de tus caprichos y de la fama». Lejos de generar empatía, la desgracia de Kiko solo sirvió para que Koto reafirmara su superioridad moral y su visión del mundo. Se sentía un profeta que había predicado en el desierto de la televisión y que ahora veía cómo sus profecías se cumplían una por una. Pero la vida sigue, inexorable. Y con la entrada de la nueva década, Kiko Matamoros, lejos de retirarse a lamerse las heridas en silencio, volvió a la carga con renovadas energías. Apareció una nueva figura en el tablero, Marta López Álamo, una modelo 40 años menor que él, un nuevo amor y un nuevo foco de conflicto. Y si Koto había despreciado a Makoke, lo que hizo con Marta rozó lo inhumano, lo cruel. Desde sus canales de YouTube, desde entrevistas en podcasts oscuros y poco conocidos, Koto desató una campaña de acoso y derribo brutal. Calificó la relación de grotesca, habló de pedofilia emocional, dijo que era el último acto de un payaso que no quiere bajar del escenario, de un hombre desesperado por la juventud. Se burló cruelmente del aspecto físico de Kiko, comparándolo con Nosferatu o Frankenstein, con un sadismo implacable. Kiko, por su parte, había llegado a un estado de nirvana cínico, de desapego. Ya no contestaba con ira descontrolada, sino con un desprecio absoluto, gélido, distante. Ese señor, como pasó a llamar a su propio hermano, no existe en mi vida, es una figura borrada. Kiko protegió a su nueva novia con uñas y dientes, y cada insulto de Koto servía para añadir una capa más de hormigón al muro que los separaba, haciéndolo inquebrantable. Mientras tanto, los hijos de Kiko, Laura y Diego, que en el pasado habían tenido sus propias guerras públicas con su padre y momentos de cercanía con su tío Koto, cerraron filas. Vieron el deterioro de su padre, vieron sus enfermedades, tumores de vejiga, infecciones graves que casi le cuestan la vida, y decidieron que la lealtad estaba con quien les dio la vida. A pesar de sus errores, Koto se quedó solo, aislado del clan, convertido en una isla de hiel en medio del océano de la fama. Y aquí llegamos al momento cumbre, al momento que define esta tragedia griega en su esencia más pura. El odio alcanzó su cenit, su punto más alto, cuando la muerte, la parca, volvió a planear sobre la conversación familiar. Kiko Matamoros, sintiéndose vulnerable, reflexionando sobre su vejez y sus múltiples achaques, lanzó la declaración definitiva, la que lo cambiaría todo. Fue en una entrevista sincera, con la mirada perdida en el horizonte del recuerdo. Kiko miró a los ojos del periodista, sin pestañear, y sentenció el futuro. Escúchalo bien, porque estas palabras duelen en el alma. Si me muero mañana, tengo una orden clara. No quiero que Koto venga a mi entierro. Piénsalo bien, no estaba hablando de no invitarlo a una boda o a un cumpleaños. Estaba hablando del final absoluto, de la última despedida terrenal. No quiero sus lágrimas falsas, dijo Kiko con voz quebrada. No quiero su presencia contaminando mi despedida. Para mí, él murió hace muchos años. Es un fantasma. Un hermano que desea tu destrucción, que insulta a tu mujer y que se ríe de tus enfermedades no es un hermano, es un enemigo. Y a los enemigos no se les invita al funeral, sentenció con amargura. Esa declaración resonó con fuerza en toda España. No era un enfado pasajero, era un testamento vital de odio, una herida que jamás cerraría.
Kiko estaba borrando a Koto no solo de su vida, sino de su propia muerte, negándole el derecho sagrado al duelo, a la despedida, al cierre final. ¿Y cuál fue la respuesta de Koto? ¿Hubo arrepentimiento? ¿Hubo dolor? ¿Una pizca de humanidad? No. La respuesta fue igual de devastadora, igual de gélida. En los últimos años Koto ha mantenido una postura de indiferencia agresiva, de desapego total. «No tengo ninguna intención de ir a ver ese circo», declaró con desdén. «Me importa una mierda lo que le pase. Es un ser despreciable que ha vendido su alma al diablo de la televisión. Yo conservo la mía intacta». Hoy, en pleno año 2025, la situación es irreversible, el distanciamiento es total y absoluto. No hay llamadas secretas, no hay mensajes de texto en Navidad, no hay intermediarios intentando arreglar lo que se rompió hace décadas. Koto sigue siendo el lobo estepario que aúlla verdades incómodas desde la periferia, desde los márgenes del sistema. Kiko sigue siendo el patriarca herido que mantiene su imperio a toda costa, aferrándose al poder y la fama. Cuando a Koto le preguntan hoy por Kiko, su cara se transfigura. Ya no grita ni se exaspera. Solo hay un rictus de amargura infinita, una tristeza profunda que no puede ocultar. Habla de su gemelo como de un error del sistema, un fallo en la Matrix, un glitch genético. Ha llegado a decir una frase que hiela la sangre, que se clava en el corazón. Nacimos juntos, compartimos el mismo vientre, pero moriremos como completos extraños. Y así debe ser. Esta saga, la de los Matamoros, es mucho más que un cotilleo de revista para pasar el rato. Es una fábula moral terrible sobre los peligros de la fama, el dinero y la egolatría desmedida. A lo largo de 3 décadas hemos sido testigos de cómo el amor fraternal fue corrompido, podrido y asesinado sistemáticamente por la industria del entretenimiento y por las inseguridades patológicas de sus protagonistas. El análisis final de esta cronología del odio nos revela que no hubo un solo culpable, sino 2 almas gemelas destinadas a la destrucción mutua. Koto, con su lengua viperina y su incapacidad patológica para perdonar, quemó todos los puentes que los unían. Kiko, con su soberbia desmedida y su obsesión por el estatus y el poder, construyó las murallas inexpugnables. Ambos son víctimas y verdugos el uno del otro, en un ciclo interminable de dolor. La historia permanece inconclusa, pero estancada en el hielo del rencor. No habrá abrazo final bajo la lluvia, no habrá redención de película en el último minuto. La historia de los hermanos Matamoros es un documental oscuro que termina enfundido a negro. 2 hombres idénticos, 2 gotas de agua mirándose en la distancia, reconociendo en el otro sus propios pecados y eligiendo el odio como única forma de relación posible. Es la demostración empírica, triste y brutal, de que a veces la sangre no es más espesa que el agua. A veces la sangre es, simplemente, veneno. Gracias por haberme acompañado en este viaje a través de las tinieblas de la familia más polémica de España. Ha sido un recorrido duro, pero necesario para entender la naturaleza humana en su faceta más oscura. Si te has estremecido esta historia, si te ha hecho pensar en tus propias relaciones familiares, te pido que te suscribas ahora mismo al canal Olor a Farándula. Aquí no contamos chismes, contamos la vida misma en su estado más puro. Dale al botón de suscribirse y mira ahora el vídeo que aparece en pantalla, porque te prometo que la siguiente historia te va a atrapar todavía más.